Las dos disertaciones que están a mi cargo se insertan en un ciclo que se viene cumpliendo acerca de los problemas y enseñanzas acerca de la meditación. A mí no me corresponde entrar directamente en el tema de la meditación, pero me ha parecido de interés para ampliar el panorama cultural de ustedes que están interesados en estos asuntos, tratar acerca de la vida espiritual en uno de los textos clásicos de la antigüedad, uno de los textos atribuidos a un filósofo que se puede contar entre los 4 o 5 más notables que ha producido la humanidad. Me refiero a Sankaracharya. El libro es el libro La joya suprema del discernimiento, y en español se puede conseguir en 2 traducciones. Yo he trabajado con la traducción y edición mexicana de la editorial Costa Amic, pero también la editorial Kier tiene una versión que, si mal no recuerdo, es de Swami Vivekananda, un Swami que vivió durante muchos años acá en nuestro país y que representaba a la misión de Ramakrishna en la República Argentina. En todo caso, podemos decir que Sankaracharya o Sankara, como se le denomina comúnmente, es un pensador que vivió en el siglo VIII de la era cristiana. Hace ya la friolera de muchos siglos. Hizo aparición en la vida cultural de la India, fue una especie de estrella deslumbrante que apareció en un suelo que ya había dado a personajes como Buda, como Gautama y otros de una importancia extraordinaria. Sankara aparece en el siglo VIII y sobre su historia hay bastante de legendario, como hay en muchos personajes que ocupan este ámbito. Pero de cualquier modo es un personaje histórico y escribió algunas obras sobre la filosofía Vedanta. Tampoco aquí podemos entrar a bosquejar los principios de esa filosofía. Baste decir que Vedanta significa el fin del Veda, y el Veda es la escritura religiosa de la India. Son los libros sagrados de la India, constituyen toda una literatura muy vasta. El Veda contiene himnos religiosos, contiene fórmulas sacerdotales y reglamenta la vida de la religión y como iglesia, la vida de los brahmanes y de sus prácticas, y hacia el final del Veda hay unos textos que se conocen como las Upanishadas. Son textos únicos en la historia y en la historia de la religión sobre todo, porque se apartan de lo estrictamente religioso y dan vuelo a la libre especulación de la mente. Dan vuelo a la investigación filosófica sin que haya la cortapisa de la fe, del dogma, de lo religioso. En las Upanishadas se esboza una filosofía del universo, de sus orígenes, su fuente, y también una filosofía del hombre. En las Upanishadas, por primera vez, en escritura escrita y de un modo coherente, se plantea el problema de toda filosofía, que es el problema del ser, el ser de la cosa en sí, el ser de lo que es, tanto en relación con el hombre como en relación con el universo. Las Upanishadas, que por otra parte forman la doctrina esotérica de los brahmanes. La palabra Upanishada significa doctrina secreta, aquello que se transmite de labios del maestro al oído del discípulo, aquella doctrina que no es confiada a la escritura porque es demasiado sagrada y demasiado profunda para caer en manos profanas. Las Upanishadas, pues, representan el fin del Veda, y esas Upanishadas han dado juego a la filosofía u origen a la filosofía más profunda de la India. De ahí deriva la filosofía Vedanta.
y la filosofía Vedanta está dividida en 3 o 4 escuelas que no nos interesa indagar en este momento. Sankaracharya, en la joya del supremo discernimiento, sienta las bases o trae en un periodo de decadencia en la India nuevamente las bases de lo que se llama el Advaita Vedanta, la escuela filosófica de la India en la cual el origen de todo lo existente deriva de una fuente radical, pura, homogénea, de una esencia una, a la que se denomina Brahman. De esa esencia única que es absoluta y en su seno las cosas surgen, sin que afecte lo que existe a esa esencia. Todo lo existente siguiendo su ciclo de existencia, es decir, de estar manifestado, vuelve otra vez a reasumirse en la fuente única de existencia. La fuente única de existencia no sufre el proceso lo sufrimos nosotros, la evolución, el universo manifestado. Las cosas surgen de esa fuente trascendental y las cosas vuelven, si es que podemos hablar de surgir y de volver. Es lo que Plotino, el neoplatónico, llamará la procesión, el ir hacia afuera, el manifestarse, y la conversión, el volver, que también más adelante fue tomado por la teología del cristianismo. Así pues, para Sankaracharya hay una fuente única de existencia y esa fuente se llama Brahman en el idioma sánscrito. El origen y el significado de la palabra Brahman ya de por sí es algo que interesa mucho filosóficamente. La palabra Brahman, la raíz Brih, de donde deriva la palabra Brahman, significa crecer, expandirse y también significa oración. Vean ustedes qué interesante es esto y cómo a esa raíz Brih o Briaj los sanskritistas han tratado de meterle el diente para hacerle soltar toda su significación. Significa aquella fuente universal, autodinámica, la vida en sí, capaz de automanifestarse y capaz de replegar su manifestación. Es la fuente universal de poder y por eso se le denomina también la vida una. ¿Y por qué deriva de esa raíz la palabra oración? Porque la oración es la formulación en sonido del poder creador de la mente, que es capaz de expresarse y es capaz de construir o destruir a través de la magia y del poder de la inteligencia, del poder de la voluntad. De este modo, pues, la palabra Brih da nacimiento a la palabra Brahman, la fuente universal de toda vida, aquello que constituye la realidad suprema, la realidad última, después que todo fenómeno ha desaparecido, lo que era antes y lo que subsiste, desaparecido el ciclo fenoménico universal. Y para el misticismo vedantino, lo que un hombre sabio hace es volver a esa fuente. Pero ese es el fin de la vida en el Vedanta, el fin para lo cual existimos, y sobre eso yo me voy a referir un poco más adelante. Sankara, pues, se refiere en lo poco que ha escrito, murió a los 32 años, nos dirá la historia, y en ese lapso él reformó la vida social, filosófica y religiosa de la India. Verdaderamente, si el período de vida de un individuo debe administrarse por los años físicos que se viven, Sankara fue uno de los individuos más notables que ha tenido la historia. Él, pues, escribió poco y escribió al estilo de los filósofos de Oriente, por medio de aforismos o sutras que algunas veces tienen un significado tan apretado que requieren interpretaciones. De ahí que, como sucede con los Yoga Sutras, como sucede con el Bhagavad Gita y como sucede con otras escrituras de la India, esos libros
son habitualmente editados con comentarios. Pensadores muy célebres agregan y aclaran aquello que está oscuro en lo apretado de una frase. En esa frase cada término y cómo están colocadas las palabras tiene una significación tan precisa que el lector que lee rápidamente se le escapa o no ve el verdadero significado del asunto. De ahí que en la historia de esa filosofía y de otras filosofías haya comentarios a los textos originales y haya comentarios a los comentarios, lo que finalmente redunda en una bibliografía muy numerosa. Bien, ¿qué características tiene el libro La joya suprema del discernimiento? Es un libro de filosofía, pero es un libro de misticismo también. Si los filósofos racionalistas europeos niegan a la India de que tenga una filosofía, se debe a que la filosofía en Europa es materialista o de un marcado sesgo materialista, y entonces todo lo que huela a religión mezclado con el libre juego del pensamiento filosófico es mirado con desconfianza. Quizás necesite aclarar un poco más esto. La religión está constituida de una autoridad que sienta las bases de la religión y de un cuerpo sacerdotal y teólogos que con el correr de los siglos sientan la base del dogma teológico de la respectiva religión. Y el fiel de esa religión, el que sigue esa religión, tiene obligatoriamente que creer en ese dogma o cuerpo teológico y no tiene que discutir lo que el dogma o cuerpo teológico dice. Porque si él discute eso, o si él llega a otras conclusiones, se convierte en herejía. Él sale del seno de la religión porque hay un cuerpo a través de la historia de individuos que interpretan la religión. Es como si se nos dijera, usted no piense, porque acá hay un cuerpo que piensa por usted. Lo que nosotros decimos, usted lo va a creer y entonces usted va a ser un buen fiel de la religión. Pero el filósofo es libre. El filósofo quiere libertad, como el científico. Y no habría progreso ni en la ciencia ni en la filosofía si nadie pudiera pensar por sí mismo, poner en duda lo que le dicen, hacer investigaciones por su propia cuenta, indagar nuevos aspectos que todavía no han sido resueltos. Y el progreso, sin libertad de pensamiento y sin libertad de acción, no es posible en la historia de la humanidad. Por eso el filósofo se aparta de la religión y dice, no me van a obligar a creer. Yo quiero ser libre para llegar a mis propias conclusiones. De esta manera, pues, la religión y la filosofía, como la ciencia, que en un remoto pasado estuvieron muy unidas entre sí, en el Egipto, en la India antigua, el hierofante era el médico, era el astrónomo, era el sacerdote, era el gobernante, en una palabra, el quehacer humano, todo lo que importa al quehacer humano estaba unida en la figura de un hombre y no había conflictos entre esos departamentos del quehacer humano. Con el correr de los siglos, por la importancia que fue tomando uno de esos departamentos, el eclesiástico, que empezó a confinar y a perseguir a los otros departamentos, terminó, y ustedes conocen la historia, en un profundo resquebrajamiento en cuanto a la unidad del ser humano, y el corazón está por un lado, la cabeza está por otro lado y la voluntad está por otro. De este modo se produce un divorcio. Se produce el divorcio entre la filosofía, la ciencia y la religión, y de todo esto, más o menos, nosotros tenemos conocimiento porque es historia relativamente reciente. Luego, Occidente niega por esa mezcla de religión y filosofía que haya una genuina filosofía en el Oriente.
especialmente en la India. Pero el filósofo de Oriente nos dirá que si su indagación de la verdad lo lleva a ciertas conclusiones que afectan a su vida emotiva, a su vida intelectual y a su vida social, que no puede vivir de espaldas a esas realidades a las cuales su indagación los llevó. En una palabra, si observando la diversidad, rasgando el velo de la diversidad, penetro más allá y veo que detrás de todo fenómeno, de esta diversidad del mundo sensible, hay una unidad que sustenta a otro, y que esa unidad es lo que subyace en la base de todo fenómeno, es lo que enraiza las cosas. Esa unidad es la trama que compone el universo, y llego a la conclusión, que ya vean ustedes es casi una conclusión mística. Entonces, si llego a esa verdad, no puedo vivir como si fuera un ser separado de las demás cosas, porque sé que soy un ser unido a las demás cosas. Entonces mi conducta cambia, porque no puedo dañar a alguien sin dañarme a mí mismo. Y eso ya es una actitud de conducta moral, religiosa, en el superior sentido de la palabra. Es en este sentido como la filosofía de Oriente une religión y filosofía. Y podría aún abundar y decir por qué también une a la ciencia con la religión y la filosofía. Y por qué no hay conflicto entre la religión y la filosofía, como sí ocurre en Occidente, donde hubo otras causas históricas. El libro es un libro que tiene ciertas características. Como el Bhagavad Gita y otros temas místicos filosóficos de Oriente tienen personajes y argumento. En este caso hay un narrador que narra lo que está pasando. Y hay dos personajes básicos, un maestro espiritual y el discípulo que se le acerca para pedirle instrucción. El cuerpo del libro, la doctrina del libro, lo constituye las enseñanzas que el discípulo recibe, enseñanzas comentadas a veces por el narrador, y también las conclusiones y la luz que se hace en el espíritu del discípulo, que entonces declara que su vida se está transformando, que a raíz de la enseñanza recibida, su vida ha sufrido una transformación. Ese es el cuerpo, el argumento y los personajes del libro. Otra característica de este texto, y para aquellos que deseen vivir la vida espiritual, es un texto que recomiendo calurosamente, es que el texto no está dedicado al secular o al mundano, sino al monje o al sannyasin Advaita Vedantino. Vamos a hacer una aclaración para quienes no están integrados o no tienen conocimientos previos de esta problemática. Como después en Occidente, la sociedad en la India desde muy antiguo y en otros lugares de Oriente tuvo su legislación y su organización. De modo pues que en esos países y desde la más remota antigüedad hay individuos, la mayoría, hombres y mujeres, que se dedican a la vida mundana. Se casan, tienen hijos, forman una familia, vienen de una familia, la constituyen, y cuando sus hijos crecen y sus nietos aparecen, entonces ellos han llegado a una cierta madurez de edad física y de capacidad intelectual, como para que la vida espiritual, que rigió por medio de ordenanzas y de la religión toda su existencia, ahora sea acrecentada. En otras palabras, el hombre mundano tiene obligaciones mundanas. Si él no se va a convertir en un monje, si él no va a renunciar al mundo, si él no se va a convertir en un anacoreta, él tiene que ser útil al mundo. Es así como está organizada la vida, y ustedes saben que también en los países cristianos, monjes de clausura o no clausura en los monasterios son pocos, mientras que la mayor parte de los seres que vivimos somos seculares, somos lo que se denomina mundanos,
vivimos en el mundo, constituimos familias y entonces estamos en la lucha y en el entrejuego de la vida social, de la vida mundana. Pertenecemos a clases, a países, a continentes, etc. Distinto es el monje. En la India, el monje budista o el monje vedantino no es como el monje en la religión cristiana, pero se le asemeja. En todo caso, es alguien que renuncia al mundo, que se va a vivir al bosque o que vive en comunidades de monjes. Él no puede poseer nada porque su vida está dedicada a la búsqueda de lo absoluto, a la búsqueda del Brahman de que les hablé hace un momento. El libro está dedicado para sannyasines, renunciantes o monjes, no para mundanos. Aunque si somos mundanos, podemos leerlo y aprovechar mucho, porque se ven las reglas que rigen una comunidad de hombres u hombres aislados que ya no quieren tener lazos que lo aten con el mundo y quieren permanecer socialmente, intelectualmente y espiritualmente libres para la búsqueda del Brahman, para la autorrealización, para una realización plena sin cortapisas. Porque si me he casado y tengo hijos o tengo ancianos padres que dependen de mí, no me puedo lavar las manos sin grave deterioro moral y decir que se arreglen y me voy a dedicar a lo que a mí me gusta. Cuando se adquieren compromisos y responsabilidades de carácter moral, mundanas, sociales, hay que cumplirlas. Y en el cumplimiento perfecto de las obligaciones sociales, de las obligaciones morales, mundanas, está el progreso espiritual. Porque si abandono mis deberes y me escapo después de haberlos contraído, es como escaparme sin pagar deudas que contraje. En el cumplimiento perfecto de la vida social, los seculares alcanzan en esa existencia un adelanto de carácter espiritual. Pero cada tanto hay almas que desde la juventud dicen: me quiero dedicar a la plena realización espiritual, y entonces no tomaré compromisos. Esas almas son las que constituyen al sannyasin, al monje de renuncia, al anacoreta, al que se retira del mundo. Y disculpen que repita una vez más que el libro está escrito para estos. Antes de continuar en otros aspectos ya más directos y profundos de la cuestión, quiero referirme al paso o a los pasos sucesivos que el alma humana hace a través del ciclo de sus existencias respecto a su vida intelectual. Digo esto porque asuntos tales como la meditación están muy de moda. Es casi no estar en onda si no se practica alguna suerte de meditación, si no hacemos alguna clase de práctica en ese sentido. Pero obviamente, y una observación cuidadosa hace ver que seguir algo trascendental como la meditación, porque está de moda, sin conocer el basamento, las bases fundamentales, que deben ser la plataforma desde la cual nos lanzamos al mundo espiritual, porque la meditación es un lanzarse al mundo espiritual. Sin esa plataforma de lanzamiento, es obvio que todo el aparato de despegue se va a hundir y va a ser muy ineficaz. Tenemos que conocer y contestarnos claramente a nosotros mismos, no a otro, preguntas tales como: ¿para qué se medita y por qué voy a meditar? En mis viajes y también en mi país, en Argentina, gran cantidad de gente me ha preguntado o me ha comentado que hacen prácticas de meditación. Pero he llevado una estadística, y esta estadística la voy a compartir con ustedes. Muy a menudo hago, de pronto y sin dar lugar a la reflexión, armar un engranaje especial, pregunto: ¿y usted para qué medita? Y he encontrado que el 95% de la gente no sabe para qué medita.
lo que significaría como hacer valijas, poner ropa, salir a la calle, y si se nos preguntase ¿a dónde va a ir usted? No sé muy bien, pero salgo con una valija y ropas. De esta manera, pues, preguntarnos acerca de las motivaciones de por qué hacemos tal o cual cosa es una ciencia fundamental. Y solamente la gente seria se hace esas preguntas. La gente no seria sigue la moda sin saber exactamente a dónde conduce eso. Porque pudiera ser que, adiestrados en lo que significa meditación y a dónde nos conduce, dijéramos, en realidad no quiero ir ahí, quiero quedarme donde estoy. Hay que conocer las motivaciones y hay que conocer el entorno en que se mueven asuntos filosóficos y religiosos tan profundos como estos. Lo digo también porque la mente es una facultad del hombre, es una parte importante, la parte que hace consciente al hombre, la parte que nos percata de nosotros mismos, nos percata de los demás y por la que adquirimos lucidez y nos llamamos un yo, un individuo, un ser pensante. De manera que, inclusive para algunos, es la parte fundamental del ser humano. Todos sabemos que esa mente tiene potencialidades de fuerza y de inteligencia extraordinarias. En un estado caótico, esas potencialidades, esa fuerza y esa inteligencia se pueden perder a lo largo de una existencia sin mayor sentido, que es lo que hace mucha gente. Desperdicia sus posibilidades, el enorme poder que subyace en eso que llamamos mente. Pero no hay que ser santo ni sabio para usar parte de ese potencial. De ahí que se puedan seguir ciertas prácticas llamadas de meditación, de control mental, etc., sin que haya un fundamento espiritual o religioso en la vida, sencillamente para tener más poder o más inteligencia. Lo siguen hombres y mujeres materialistas. En otras palabras, gran parte del bagaje y poder de la mente, aquello que debe jugar en una actitud meditativa, es un poder extraordinario que responde al deseo o a la voluntad humana sin necesidad de que haya una empalizada moral que detenga a los individuos. Por eso, la gente más inteligente y con más orden y con más estructura en su naturaleza mental, generalmente utilizan todo eso para enriquecerse, para situarse por encima de los demás, para explotar a los demás, para engrandecer el propio yo. De modo, pues, que las prácticas de desarrollo mental, tal como se conciben en los círculos esotéricos, como se concibe en las enseñanzas teosóficas, en las enseñanzas esotéricas de todos los tiempos, tiene que ir par y paso acompañada de una actitud moral, porque si no es desarrollar poderes para el pequeño y miserable yo, que se va a agrandar y se va a arruinar con esos poderes, porque el que vive utilizando sus poderes para sí, termina siendo un anciano muy desgraciado, incomunicado de la vida, incomunicado de lo demás, y el egoísmo conduce, cuando está acompañado de inteligencia, estructura y desarrollo intelectual y formal, conduce a la destrucción, conduce al aniquilamiento de aquel, a la desgracia verdaderamente, de aquel que ha desarrollado esos poderes sin tener en cuenta que él es parte de una existencia total, parte de ese Brahman, parte de esa unidad de vida, y que no hay nada verdaderamente que propulse su evolución espiritual si esa unidad rota por la mente no tiende a ser restablecida en un acto espiritual. En reunirnos y contactarnos y sentirnos armonizados y unificados cada vez con mayor porción de vida, con más seres humanos, con otras gentes, con la naturaleza, con la vida todo. El extremo contrario es la segregación, es la degeneración del yoísmo o individualismo mental que, como digo, conduce a la destrucción de ese individuo porque la naturaleza no lo quiere.
lo considera un fracaso y lo aparta de su seno. De este modo, pues, hago estas advertencias porque las prácticas del desarrollo de la mente, que pueden enfocarse de distintas maneras, esas prácticas del desarrollo mental pueden conducir de algún modo a fines por inadvertencia o por egoísmo que nadie quiere. Entonces, veamos. Una actitud primera de la mente que evoluciona es lo que vamos a llamar creencia, que en los estudios de filosofía, quienes los han realizado, saben que se considera la etapa temprana, infantil de la humanidad y se llama dogmatismo. La palabra dogma es de un interés filosófico extraordinario, no podemos penetrar en ese vocablo ahora, pero habiendo tenido un origen, que es un origen noble, terminó teniendo un origen que es casi peyorativo, porque a nadie le gusta hoy en día sentirse que lo llaman dogmático. Se considera, pues, filosóficamente, el carácter dogmático de la mente, el carácter infantil, en que las cosas se dan por sentados sin que haya un criterio de verdad, sin que haya un criterio para ver si lo que aceptamos o si lo que proponemos, aquellas cosas que afirmamos, realmente pueden pasar por un tamiz de examen y de observación y qué fundamentos tenemos para decir que las cosas son como son. Hay un ejemplo en muchos libros de filosofía que ustedes van a encontrar. Actitud de la mente infantil o dogmática es creer que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Efectivamente, los sentidos nos transmiten ese movimiento, nos traen esa información, nos sentimos quietos en el centro del espacio y todo se mueve alrededor nuestro. No hay indagación, no hay búsqueda, no hay sospecha, no hay duda, no hay observación, no hay ciencia, no hay filosofía. Hay una actitud ingenua en la cual se creen las cosas tal como los sentidos nos las dan. Eso es una actitud ingenua y la característica de esa actitud ingenua es lo que podemos llamar creencia, en un sentido general de la palabra, y esa actitud simple, ingenua, infantil del estado de evolución humana está enunciado aquí de un modo simple y en pocas palabras, pero en la historia de la humanidad ha hecho correr ríos de sangre. Porque la gente que está en ese estado y no tiene el motor de evolucionar y no ha pasado al estado de sospecha de que es un ignorante, crucificará, perseguirá, matará a aquellos que les están diciendo salgan de ese estupor y empiecen a pensar por ustedes mismos. El estado de esa mente ingenua ha mirado siempre con desconfianza el progreso. Y muy a menudo el individuo que sale de ese estado ingenuo es perseguido por la sociedad en medio de la cual vive. Y en esa sociedad debemos integrar a las fuerzas totales, incluyendo a la religión. Muchas personas han provocado el estado ingenuo y han tenido un final físico muy desdichado, muy triste. Otro aspecto en el crecimiento de la mente es el conocimiento. Porque el conocimiento es cuando la gente comienza a sospechar que es ignorante y comienza a sospechar de la capacidad de los sentidos para transmitirle toda la verdad. Sigo con el ejemplo. Descubro que el Sol no da vueltas alrededor mío, como he creído antes porque no me ocupé en indagar. Ahora sé y me doy cuenta que en realidad el Sol está quieto y soy yo quien me muevo alrededor de él. La inteligencia ha hecho una recomposición del movimiento. Hay un movimiento, sí, es verdad, pero no es que el Sol se mueve alrededor nuestro, sino que nosotros nos movemos alrededor del Sol. Entonces aparece lo que se llama en filosofía la crítica. Aparece el estado racional en el cual, por un lado, sospechamos de lo que los sentidos nos transmiten,
Y por otro lado aparece el gran problema de la mente crítica, que siempre está conociendo lo que está fuera de ella, solamente tiene imágenes de lo que está eternamente fuera de ella y que no puede conocer la cosa en sí. Porque ustedes están ahí y yo estoy aquí. Cuando yo digo que tengo un conocimiento de ustedes y estoy deslizándome a teorías del conocimiento en las que no voy a entrar definitivamente, no es nuestro objeto. Cuando yo digo que los conozco a ustedes, es que cuando me voy de aquí, o en este momento cierro los ojos, tengo una imagen de ustedes. Y esa imagen de ustedes es todo lo que conoce la mente crítica. Pero ustedes siguen estando fuera. Gran parte de ustedes, toda la vida psíquica, toda la vida espiritual, todo aquello que constituye no la mera forma o fenómeno, todo eso se me escapa. Ustedes no están dentro mío. En realidad nos postulará la filosofía de Oriente para que ustedes estén dentro mío y yo dentro de ustedes y se cumpla ese postulado de la unidad de toda vida. Hay que dejar paso a otra clase de mente, a un nuevo aspecto de la mente o del espíritu humano, que es lo que trata de desarrollarse con las prácticas de la meditación. Así pues, el conocimiento, y se ha llamado a eso relativismo, en muchas oportunidades es tan viejo como los griegos y como los hindúes el relativismo, es aquel estado en que ya no hay ingenuidad. Ya me doy cuenta que soy ignorante, pero me doy cuenta cuán difícil es sabio y saberlo todo y penetrar profundamente en todos los aspectos de la vida. Quiero hablar ahora de otro problema de carácter religioso, filosófico, y es el de la devoción. La palabra devoción, que está muy unida a las prácticas de meditación o a las prácticas de purificación de carácter religioso y espiritual, tiene un espectro muy grande. La devoción se entiende en muchos estratos religiosos generales como realizar una serie de actos que manda la religión respectiva, actos en ceremonias, en rituales, rezos, plegarias y ciertas actitudes, y eso es la vida devocional. Sabemos que hay algunos libros que se llaman devocionarios. Esos devocionarios, de la palabra devoción, son himnos o plegarias que se dirigen a la divinidad, las plegarias propias de quien pertenece a una religión. De modo pues que en este sentido, devoción sería la realización de ciertos actos que están fuera de uno mismo y que pueden realizarse mecánicamente. En la Ciudad de México, o en una ciudad, no en la de México, en Puebla, una señora me contaba cómo son dos señoritas de edad ancianas que viven juntas y son muy religiosas. Entonces ellos hacen ciertas plegarias con el rosario, hacen ciertos actos que la religión indica. Y una de ellas me contaba que su hermana la arrastra a esas prácticas y ella es débil de carácter y sin interesarle mucho las plegarias, las cumple, tanto para vivir armónicamente con su hermana. Entonces están realizando los rezos y la hermana la interrumpe o interrumpe el rezo, la más interesada en esos actos devocionales, y dice: ese motor que acaba de frenar debe ser fulano, un hermano de ellas, que debe estar viniendo de visita. Pero si no es el hermano, entonces siguen los rezos y dice: vamos a tener que comprar una palmeta porque entran unas moscas o moscos, como dicen allá, que molestan mucho. Es decir, no está atenta, y la realización de estos actos se puede convertir en algo totalmente mecánico. Pongo ejemplos de la vida diaria para ilustrar cómo ese aspecto de la devoción puede muy bien no tener nada que ver con la vida espiritual. Así como se hacen ciertos actos físicos, también se hacen otros actos que manda la religión.
Y así como nos bañamos sin tener mucho sentido de por qué lo hacemos, también podemos hacer otra serie de actos sin que entrañen un significado profundo en nuestra vida. Pero el espectro de la devoción se va dirigiendo hacia una actitud en que hay una divinidad en la cual de alguna manera confiamos, a la que suponemos superior a nosotros. Una divinidad que no se excede, en la que buscamos protección y en la que encontramos la autoría de este universo en que vivimos. Aquí ya penetramos en un carácter más profundo de la religión. Y ese carácter de devoción ha influido la cultura del mundo, ha dado muchas obras de arte. Y yo quiero leerles un soneto que ilustra un modo de devoción de carácter religioso. Está este soneto escrito en homenaje a San Juan de la Cruz, que fue un gran místico del cristianismo, y el soneto se titula En una noche oscura, porque recordemos los versos de San Juan de la Cruz de ese título. Y el soneto dice: ¿de quién es esta voz que va conmigo por el desierto de la noche oscura? ¿De quién es esta voz que me asegura la certidumbre de lo que persigo? ¿De quién es esta voz que no consigo reconocer en la tiniebla impura? ¿De quién es esta voz cuya dulzura me recuerda la voz del pan de trigo? ¿De quién es esta voz que me serena? ¿De quién es esta voz que me levanta? ¿De quién es esta voz que me enajena? ¿De quién es esta voz que, cuando canta, de quién es esta voz que cuando suena, me anuda el corazón y la garganta? Aquí tenemos ya al poeta con una devoción no mecánica sino viva, con una vislumbre de que sus ojos físicos no pueden palpar una realidad espiritual, pero que esa realidad espiritual está haciendo presión desde el fondo de su alma. Hay una voz que habla, y cuando estamos quietos, sosegados y callados, esa voz nos hablará y nos dirá: hay que progresar, hay que perfeccionarse, hay que ir adelante, y nos dirá que el orden común, mundano de cosas no es el verdadero fin del hombre, y que además de comer y de reproducirse, todo ser humano tiene una finalidad trascendente en la vida. Es una búsqueda de ir a esa finalidad trascendente. Aquí la devoción se mezcla con el misticismo, porque el misticismo es una actividad de carácter espiritual. El misticismo es la actitud, es la actividad espiritual en la cual, más allá de un Dios personal, el místico procura ir a la realidad más allá del fenómeno. Él ya vio el fenómeno. El mundo está hecho de cosas diferentes, pero el sustracto de lo diferente, al penetrar profundamente con su observación y con su intuición, ha visto que es una naturaleza homogénea y una. Podemos llamar Dios a esa naturaleza si somos religiosos. Podemos ir más allá de un individuo y llamar la absolutividad a esa naturaleza o Brahman. Sankaracharya es de los que buscan al Brahman. Y en la filosofía Advaita no se busca ningún Dios detrás de una nube, sino al origen universal de toda existencia, a la realidad última, a la realidad suprema, a la que no se caracteriza, porque cualquier caracterización que le diéramos sería como proyectar lo humano en algo que está más allá del humano, en algo que es radicalmente más allá del humano. Sankara, como todo verdadero filósofo, advierte: los hombres en el devenir de la historia han creado dioses a su imagen y semejanza, porque parece que más que un dios nos haya hecho a su imagen y semejanza, los hombres han construido dioses a su imagen y semejanza. Y los hombres muy sencillos han hecho dioses coléricos,
celosos, que se enojan, que después perdonan, que cambian y mudan de carácter, como los Indras, los Osiris, los Jehovás. Pero después se elevan a la esencia infinita de la que todo procede, y entonces es esa necesidad cálida, interna, de volver a la absolutividad, de ser uno con Brahman, de convertirse en el ser universal que cada uno lleva dentro de sí, es lo que caracteriza la vida mística y a la que, después de un análisis muy riguroso acerca de la naturaleza del mundo, acerca de la naturaleza del hombre, Sri Sankaracharya le indica al discípulo para que él haga las prácticas de vida interna, las prácticas de meditación necesarias. De modo pues que en el texto, y bordeando lo religioso, nos encontramos con una actitud infantil de creencia, con una actitud más sólida de conocimiento, con una actitud de preconfiguración de algo superior en la devoción, y finalmente con una actividad netamente espiritual en la cual estamos cálidos, ardientes, tenemos un fuego interior que ya no nos deja quietos y nos hace trabajar por nuestra perfección y nos hace trabajar para que la ignorancia o lo sensible sea destruido en nuestras vidas y podamos enraizarnos en lo universal, en lo supremo. Y a eso se le llama misticismo en general, ha florecido en todas las épocas, en todas las religiones, y lo han mantenido hombres que ni siquiera fueron religiosos. Es una actitud cálida del espíritu interior en el que la ilusión de la separatividad ya no es tan fuerte. Y el sentido de la unidad detrás de la separatividad va cobrando cada vez más fuerza. Y entonces eso se convierte, como es algo vivo y real, en una necesidad real para vivirlo en todos los momentos de la vida. Eso caracteriza la vida mística. Ahora quiero hablarles de la meta de la vida humana, tal como la concibe el Advaita Vedanta. Y les voy a leer un versículo del libro de Sankaracharya que sintetiza la finalidad de la vida humana, porque es una respuesta del maestro a una consulta que le hace el discípulo. Y el gurú, entre otras cosas, contesta: no temas, estás fuera de todo peligro. Hay un medio de cruzar el océano de samsara y te voy a revelar el modo que han usado los sabios para llegar a la otra orilla. Voy a volver a leer. No temas, estás fuera de todo peligro. Hay un medio para cruzar el océano de samsara. Estamos en esta orilla, hay un océano y hay otra orilla distante. En medio de cruzar el océano de samsara, y te voy a revelar el método que han usado los sabios para llegar a la otra orilla. La palabra samsara es generalmente traducida, por influencia del budismo, como la rueda de nacimientos y muertes. El alma humana, nos dirán esos antiguos sabios, es precipitada al mundo de la materia, donde deambula en una serie de transmigraciones en la que no sólo sus potencialidades se desarrollan por medio del ambiente que le rodea, sino que también su sabiduría, que está inmersa en el alma, como un árbol está inmerso en una semilla, asimismo esa semilla, por medio de la serie de existencias, va expresándose, va creciendo, y el individuo entonces crece tanto hasta convertirse en lo universal. Pero samsara significa una rueda que se mueve, y es la rueda total de la existencia. Es la rueda que alucina, es el gran teatro cósmico, es el teatro del mundo. La materia, en el principio de cada manifestación, se despliega y crea un teatro de acciones, en medio del cual el alma no sabe cuál es su verdadero rol,
en ese escenario, en ese teatro del mundo. Y tiene que aprender en la tragedia o en el drama de la evolución cuál es su verdadero lugar. De modo pues que en el mundo se está o esclavo o dueño. Hay una forma de esclavitud y hay un medio de salir de la esclavitud. Otro modo es decir que el océano de la vida, el proceloso océano en el cual nos podemos hundir y naufragar y pasar 1000 peligros, puede ser cruzado con una barca segura. En este caso la barca será el vehículo, será la enseñanza, será la sabiduría que nos permite, figuradamente, pasar por el océano de la vida sin peligro de zozobrar. A Buda, a los Tirthankaras jainos, se les llamaba los autores del cruce. Y había siempre esa imagen de esta orilla, de la otra orilla y de un río proceloso. ¿Cómo lo cruzamos? La enseñanza es el río que nos permite cruzar. La sabiduría nos permite cruzar por las aguas procelosas de la vida, que verdaderamente son aguas muy peligrosas en las que estamos a punto de zozobrar muchas veces en nuestra existencia. Del mismo modo, en el Evangelio lo vamos a ver a Jesús caminando seguro sobre las aguas mientras que los discípulos se hunden. La raíz de todos estos mitos o de todas estas alegorías es la misma. El hombre sabio camina por las aguas y las aguas tienen un significado muy profundo. Es la vida social, es la materia con todos sus artilugios, es la materia mental con todos sus encantamientos que siempre está dispuesta a engañarnos y a esclavizarnos, y solamente el sabio puede caminar sin peligro de hundirse por esas aguas. Es más, como él camina porque dominó, ayuda a otros a pasar. Entonces se convierten en los bodhisattvas, en los avataras, en los salvadores del mundo. Siempre hay maestros que nos van a ayudar a cruzar a la otra orilla. Vamos a ver las cualidades a desarrollar y el sábado que viene las vamos a examinar un poco en detalle en esta primera etapa. Nos dirá Sankaracharya que las cualidades a desarrollar son 4, estando la tercera de ellas bifurcada en otras 6 cualidades. Leemos acá en la joya del supremo discernimiento que las cualidades que los sabios recomiendan son el discernimiento, la primera, se dice eso viveka en sánscrito, el desapego o la indiferencia, se dice vairagya en sánscrito. Cito el sánscrito pero no tiene mayor interés. La tercera se titula Los 6 tesoros de la virtud y son la calma mental, sama, el dominio de sí, dhamma, el retirarse, entrar en sí mismo, en su propio ambiente, en su mismidad, como hace el alma del filósofo, uparati en sánscrito, la paciencia, titiksha, la fe, la palabra es rada sánscrita, se traduce como fe. En realidad es una certidumbre. Es la certidumbre de que tiene un hombre de ciencia, porque está basado en el conocimiento de que un día él va a vencer ciertos problemas que ahora tiene y va a llegar a una galaxia con un cohete. En realidad no es la fe simple o creencia en que creo cualquier cosa porque soy un niño y a los niños les contamos historias que ellos toman al pie de la letra. La fe es el conocimiento de las cosas que todavía no han aparecido pero que se guardan en el alma, nos dirá Platón. Platón habla de la fe de un modo que es muy comprensible. Claro que en la filosofía platónica esto tiene otro nombre y se explica de otra manera. El alma participa de la divinidad. Es la célebre participación en la filosofía platónica. Es como si participamos en un negocio, pues tenemos dividendos si somos socios. Las almas salen del alma del mundo y salen a poblar el campo de lo sensible, de la materia. Pero su origen, su patria originaria es el alma del mundo. Y en el alma del mundo han contemplado al uno,
ha contemplado la estructura del universo y las grandes verdades universales. Y el alma no olvida nunca eso, pero cae en la materia y la materia la alucina y la trastorna. Hasta que un día el alma vuelve a su interior y empieza a tener reminiscencias. Comienza a ver en lo sensible el reflejo opaco y deformado de lo inteligible, de las ideas que ella vio cuando vivía en el seno del alma del mundo. Y a eso le llama intuición, inspiración Platón. Es la voz interior, esa voz que va conmigo, dice San Juan, esa voz del soneto que les leí, que cuando estamos calmos y sosegados nos habla y no nos puede hablar más a menudo sencillamente porque nuestra mente está llena de mucho ruido y no hacemos el ambiente necesario para que esa voz nos hable. El sexto tesoro es la concentración constante sin distracciones, samadhana. Esto ya es toda una práctica de meditación. Y la cuarta cualidad es un intenso deseo de lograr la liberación, de salir de las miserias de la ignorancia, de salir de las miserias a que la materia y lo sensible nos tiene a nosotros esclavizados. Llamo otra vez a mi ayuda a Platón. Este hombre sabio nos dirá en la República que una república como un individuo, porque el hombre es un individuo, el individuo es una república, porque en él hay varios principios. Hay egoísmo y hay altruismo. Ahí hay dos habitantes de la república, que es el hombre. En ustedes y en mí hay altruismo y egoísmo. ¿Cuántas veces no tenemos una actitud generosa? Después la mente recapacita y dice, ¿por qué voy a dar? ¿Por qué me voy a molestar? ¿No me van a agradecer? Y entonces nos quedamos a mitad de camino y muchas cosas buenas que hay en nuestro interior no se hacen porque otro habitante de la república se interpone y pone en juego los elementos necesarios para retraernos. El amor y el odio son dos habitantes de la república humana y de la república que constituye muchos seres humanos. Y Platón dirá que así como una república puede ser una república esclava, un hombre puede ser un ser esclavo de sí mismo. Una república puede ser esclava de sí misma y un hombre puede ser esclavo de sí mismo o dueño de sí mismo. Si lo turbulento y lo sensible tienen dominio sobre lo inteligible espiritual, el hombre es un esclavo de su propio ser. San Pablo dirá, aquello bueno, bello, generoso que quiero hacer, no puedo, hay quien me lo impide. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es el clamor del místico que todavía no alcanzó la perfección perfecta, que no alcanzó aquel estado de ser dueño total de su propio ser y está fluctuando entre ambas cosas. De este modo, pues, el intenso deseo de lograr la liberación se manifiesta en el individuo que vio lo vacío, inútil y torpe de la pompa mundana, que quiere regresar a su interior y edificar su vida espiritual, que se da cuenta que está siendo esclavo de cosas indignas y no quiere ser esclavo de sí mismo, quiere ser el dueño de sí mismo. Toda esta vida mística y todas estas prácticas van dirigidas a ser el dueño o a que cada uno sea el dueño de su propia existencia. El sábado próximo vamos a seguir examinando estas cosas. Por hoy, muchas gracias.